Bueno, muy buenos días. Soy un privilegiado de estar entre ustedes. Agradezco mucho la oportunidad que se nos otorga y la confianza que se nos confiere para tratar temas de tanta importancia que pueden transformar una sociedad. Me presento de una manera rápida porque ustedes pueden decir, bueno, aquí tenemos una audiencia que es muy específica, ¿verdad? Entonces no tenemos que coincidir en todo y alguien puede decir, bueno, ¿y un apóstol? ¿Qué está haciendo un apóstol en ese tiempo? Pero hoy no quisiera hablarles de una plataforma de apóstol, sino una persona que tiene experiencia en las áreas empresariales y también de gobierno. Yo soy ingeniero industrial, soy mexicano, soy ingeniero industrial de profesión, tengo una maestría en comportamiento humano, tengo diplomados en comercio exterior y tengo una licenciatura por trayectoria en teología. Es para que nos identifiquemos un poquito, ¿verdad? Mucha experiencia en el ámbito profesional en diferentes disciplinas como la industria nacional, la industria maquiladora, que en México es enorme, ¿verdad? Tengo también experiencia en el ámbito de las finanzas y también en el área comercial, trabajando para empresas como Chrysler y Mitsubishi en Chihuahua. Y desde el punto de vista de gobierno, no he estado nunca en una posición de gobierno, pero yo pertenecía al consejo del primer partido con principios cristianos en México. Era un consejo real, o sea, realmente no era decorativo. Y entonces tuve la oportunidad de conocer algunas de las dinámicas que se practican en la política. No vengo a decirle que soy un experto en todo, pero algo aprendimos, ¿verdad? Entonces, para que usted también sepa y pueda entender el por qué fui invitado a este escenario, ¿verdad? Y yo estoy sumamente agradecido porque estoy ante una audiencia muy selecta en el sentido de su asignación, y desde esa asignación que ustedes tienen, pues vamos a hablar de los principios del reino de Dios. No sé si la dinámica lleve preguntas y respuestas, Vladimir, o es hasta el final, o la gente pueden preguntar en el trayecto de la conferencia. Esa es mi presentación, y antes que nada quiero ofrecer una disculpa a todo el sector empresarial y de gobierno. Y usted puede decir, ¿por qué viene a disculparse? Porque ante nosotros, como nos ven a nosotros los que trabajamos edificando, porque yo quisiera que pensara así de nosotros los expositores, edificadores, de una forma de pensamiento representando al reino de Dios, no a ninguna religión. Le quiero ofrecer una disculpa a nombre de muchos de los colaboradores que en este proceso de edificación han visto a los empresarios o a las personas de gobierno como fuentes de ingresos. Una disculpa, no lo practicamos nosotros, pero muchas veces al sector empresarial o gubernamental, los cristianos o la gente que como nos identifican en la sociedad, pues los ha visto como una fuente de nada más de ayuda. Entonces, lejos de ofrecer opciones de crecimiento, se les ve en este ámbito, que nuevamente digo que se ofrece una disculpa, como una fuente de ingreso, o para tráfico de votos, tristemente, porque muchos no entienden la posición que tenemos de representar al reino más poderoso que existe en todo el universo. Yo quiero hablar a título personal, agradezco mucho al pastor Santander, pero lo eximo de todo lo que yo diga. Sí, por supuesto, yo vengo, claro, agradezco la confianza, pero él no es responsable de lo que yo voy a decir aquí, me hago responsable yo, ¿sí? En lo absoluto, coincidiremos en muchísimas cosas, pero yo me hago responsable. Él no tiene la culpa de ninguna barbaridad que yo diga aquí, ¿verdad? Ellos no son responsables más que de haberme invitado. Y por eso ofrezco una disculpa, porque en México, yo no sé si en Ecuador, cuando muchos, y voy a utilizar la palabra cristiano más que nada como un movimiento religioso, no como lo que estuvo en la mente de Dios. Entonces se acercan al gobierno para ofrecer el voto evangélico a cambio de costales de cemento, a cambio de algún tipo de exención de pago de impuestos, ¿verdad? A ver si consiguen varillas o con qué techar algún auditorio, y me da vergüenza que esto sea un común denominador en México. No sé si en Ecuador pase ese fenómeno, ¿verdad? Y también al sector empresarial, pues buscando a los empresarios siempre como una fuente de ingreso o de respaldo económico, y se ha desvirtuado completamente nuestra asignación como edificadores o generadores de una línea de pensamiento
apegada a los principios del reino al que representamos. Entonces, no sé si los empresarios y los políticos y la gente de gobierno acepten mi disculpa. Es a nombre de quienes han hecho lo incorrecto. Tengo también que decir que yo estoy ante una oportunidad extraordinaria de poder platicar con ustedes y de tener esta relación, porque ustedes son personas familiarizadas con los principios del reino, aunque no lo sepan. El problema es que cuando no hay una edificación desde el punto de vista del reino, y usted pudiera decir, bueno, ¿por qué está hablando este señor del reino? Porque el mensaje de Cristo fue monotemático. El mensaje de Cristo fue monotemático. Siempre habló un solo concepto y de ahí se derivaban lo que tenía que ver con la operatividad de ese tema central, y siempre fue el reino, nunca fue una religión. Y aquí yo voy a respetar a todo mundo que pueda amar a su religión, pero yo tengo que hablar de lo que yo veo y analizo en la Escritura. Y el mensaje de Cristo siempre fue monotemático: el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. La prioridad de un gobierno que está por encima de todos los gobiernos y que trae orden y plenitud al que aprende cómo operar en ese reino, cómo ingresar y cómo practicar esos principios. En el corazón de Dios siempre hay un deseo de que la creación disfrute de una plenitud, y más aquellos que fueron designados por Dios para administrar la creación, que es el ser humano. Entonces, definitivamente ustedes, los empresarios o la gente de gobierno, está familiarizado con términos como gobierno, orden, procesos, inversión, capacitación, empleo, dignificación, administración, y todos esos conceptos provienen del reino de Dios, aunque la gente no lo sepa. Y aunque no tenga una experiencia con la cabeza de este reino, la cabeza de este reino es Cristo. Entonces, muchas empresas o gobiernos practican estos principios y por supuesto hay un desarrollo, porque estos principios no vienen de la cabeza de quien encabeza una religión, sino que encabeza un diseño perfecto basado en la sabiduría más poderosa que existe, que es la sabiduría de Dios. De tal manera que cuando nosotros practicamos los conceptos, principios, valores que provienen de esa mente, pues olvídese, es muy difícil que alguien fracase. Es muy difícil, porque en el proyecto divino no está el fracaso, está la plenitud. De hecho, la definición de pecado, que siempre le hemos dado una definición moral, en la traducción correcta es no atinar al blanco. ¿Qué significa esto? Que no se logran los objetivos. Y aunque nosotros no vamos a dar una clase teológica, el objetivo de Dios para la creación es que experimente una plenitud. Entonces, cuando el hombre se desliga de la metodología divina o de este gobierno celestial, pues esa plenitud no se va a dar en todas las áreas de la vida. Por eso nuestra obligación como edificadores o personas que enseñamos estos principios, pues es llevarlo a la audiencia a una comprensión, no a una imposición, sino a una comprensión de cómo opera ese reino y qué objetivo tiene ese reino. Por eso vuelvo a decir que hay muchos conceptos que en el gobierno y en la empresa se practican y que no se sabe, muchos ignoran que tienen su origen en el reino de Dios. Gobierno, orden, procesos, inversión, capacitación, empleo, dignificación, administración. Lo que usted hablaba viene definitivamente, tiene su origen en el sistema de gobierno perfecto que es el reino de Dios, ¿sí? Encabezado por Cristo. Él es el que encabeza este sistema gubernamental. Para muchas personas, cuando oye esto, dice, bueno, aquí puede haber ciertos rasgos de fanatismo, y nosotros los que edificamos en este orden somos personas que estamos peleados con el fanatismo. Lo voy a volver a repetir. Estamos peleados con el fanatismo. El fanatismo requiere que la gente baje su nivel de análisis para creer lo que cualquier gente le quiera vender. Y esto lo puede ver en cualquier tipo de doctrina, no solamente religiosa, sino inclusive el adoctrinamiento político, de donde se saca tanto beneficio cuando la gente no piensa. Entonces, Dios jamás ha estado en contra de que haya un pensamiento ordenado. Por el contrario, yo aquí, sin meterme en mucha ciencia, pero como ingeniero le puedo decir que es más fácil creer en una creación desde el punto de vista de pensamiento ordenado que en una evolución.
¿Por qué? Porque la creación nada más requiere que usted crea en un solo milagro y la evolución se basa en miles de milagros que no tienen una continuidad científica. No es cierto que haya un eslabón perdido, hay cientos de eslabones perdidos. Y pensar desde el punto científico, desde el punto de vista científico, que la nada le dijo a la nada, ¿qué estás haciendo? Nada, y la nada le dijo nada. ¿Y qué propones? Nada, pues que hagamos un universo que tenga un orden y una coherencia. Se requiere tener mucha fe para pensar que todo el universo brota de la casualidad y no de la causalidad. Pero yo respeto al ateo que tenga ese nivel de fe, los envidio. Envidio ese nivel de fe, nuevamente, de creer que la nada le dijo a la nada qué hacemos, y no sé de dónde sacó la nada el concepto de explosión para que después se diera un orden donde en ese orden haya funcionalidad y haya objetividad. Se me hace un nivel de fe, Gabriel, impresionante, y lo respeto. Lo respeto. Ya quisiera yo la mitad de esa fe. Los creacionistas creemos solamente que hay una mente que ordenó toda la creación con un sentido de orden y propósito. Y entonces se reduce a creer solamente un milagro, si por así lo llamáramos, a los miles de milagros que se requieren en esa filosofía y en esa religión llamada ateísmo, que es una religión. Pero bueno, quisiera entrar al terreno de la práctica. Cuando Cristo es monotemático y habla del reino, vamos a ver la relación que él tuvo con las áreas gubernamentales en su tiempo, la experiencia que él tiene. Y yo quisiera voltear el orden, la experiencia que los gobiernos tienen con Jesús, porque con todo respeto, el reino o el gobierno de los romanos llegó a su término y el gobierno de Cristo sigue vigente. Entonces, ¿quién era la autoridad realmente entre esta relación? La autoridad eterna, pues era Cristo. ¿Qué experiencia tuvo el gobierno romano con él? Yo quisiera que analicemos un poquito en lo que la Escritura nos permite ver cómo se dieron esas relaciones. Y le voy a hablar primeramente del centurión. El centurión romano tenía una necesidad. Tenía una necesidad porque si usted es gente de gobierno o gente de negocios, es idéntico a cualquier otro ser humano en su diseño de un ser tripartito. Solamente que el que gobierna o el que tiene una asignación de negocios, pues esa es su asignación, pero en su composición somos todos iguales. Fuimos diseñados por la mente maestra como seres tripartitos que tienen espíritu, alma y cuerpo. Y este centurión pues se ve en una necesidad apremiante para su estabilidad como familia, porque tiene un hijo enfermo. Y él se acerca a Cristo y Cristo le dice lo que tiene que hacer y le dice, bueno, voy y te acompaño. El centurión, porque tiene nociones de gobierno y reino y de autoridad, dice, no es necesario que tú vayas, con que tú solamente emitas una palabra, esto va a quedar realizado. Este centurión tenía conocimiento de los principios de autoridad y puede discernir él que la autoridad que tiene Cristo es una autoridad que traspasa, porque no tiene que ir físicamente para generarle la sanidad a un hijo, sino que solamente con lo que él diga. ¿Qué concluyó este centurión? Un hombre entrenado. Sí tiene claro que un centurión era una persona entrenada. O sea, él tenía un entrenamiento mental, una preparación. Dentro de lo que él concluye, él se da cuenta que está teniendo relación con un rey que sobrepasa el ámbito de lo material y que tiene capacidades del ámbito espiritual y eterno. Y por eso él dice, ante este rey, con lo que él diga, se va a lograr. Concluye inteligentemente este centurión, sin tener una experiencia del nuevo nacimiento, ni una experiencia religiosa, simple y sencillamente analítica. ¿Quién más tiene un contacto con el Cristo? Las personas en el huerto. No sé si recuerde que en el huerto, cuando van a capturar a Cristo, Cristo hace una aclaración cuando Pedro se convierte en el primer torero de la historia. ¿Usted sabía que Pedro fue el primer torero de la historia? Porque cortó oreja, no cortó rabo. Bueno, yo vengo de una cultura mexicana de tauromaquia, ¿verdad? Y entonces Pedro le corta la oreja a un soldado romano y Jesús le dice, Pedro, estate tranquilo, es que no. Quiero que entiendas que al gobierno que yo pertenezco, al reino, yo tengo asignados 12,000 ángeles que pudieran destruir a todo el gobierno romano si yo lo deseo. Muy poca gente sabe que él pudo haber pedido eso. Sí, otra vez, él viene en representación de un reino, de un gobierno, no de una religión.
Por eso mi conferencia hoy tiene que ver con los principios de un reino, que tiene como fin la plenitud. La plenitud, pero tiene un orden para llegar a esa plenitud. El gobierno romano no le hubiera durado a Cristo, la potencia del gobierno militar romano a Cristo no le hubiera durado ni una hora. Solamente que en el orden de operatividad del reino, Él no venía a solucionar un problema político. Él venía a solucionar primeramente, pastora, primeramente el problema espiritual de todo ser humano, que es la ausencia de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener claro que en este orden de ideas del reino, el hombre tiene un serio problema llamado pecado. Pero pecado no es lo mismo que pecados. Pecado es la ausencia de Dios en la vida de una persona, que produce una naturaleza de pecado. Entonces Cristo tiene muy claro el orden en el que tiene que operar. En Cristo no había ninguna confusión como cabeza de un reino. Imagínense, es el creador de todas las cosas. Por eso a lo suyo vino, estaba implicando que Él venía a la acción que solamente Él podía realizar, para traer el rescate de lo más importante. Diga conmigo, la trascendencia. ¿Por qué? Porque para Dios lo terrenal tiene un término en tiempo y espacio. Por eso los peores empresarios en la tierra son los que no invierten en lo eterno. Presumimos, los que hemos realizado algo de empresa, para trabajar para cuestiones que van a tener un término. Pero los sabios invierten en lo que trasciende, que es la eternidad. Ahí puede ver el nivel de sabiduría que una persona pueda tener en esta tierra. No estoy hablando de religión, por favor, sino de inteligencia. Y entonces aquí hay un encuentro con este gobierno romano en el aspecto militar, y Jesús dice: no abusemos de estos pobres romanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los puedo destruir cuando quiera, pero hay que solucionar primeramente la problemática. Y otro es Pilatos, que cuando se da cuenta quién está juzgando, no le temblaron las piernas, le tembló todo el cuerpo. Y por eso usted conoce la frase de que él se lava las manos. ¿Qué estaba diciendo cuando se lava las manos? No era un asunto de higiene física, sino que dice: Dios mío, estoy metido en un problemón. Un político de alto nivel reconoce quién es Cristo y dice: yo no quiero tener ningún problema con él, porque lo están juzgando por ser un rey. Y sí era un rey, pero con una función primordialmente primero del orden espiritual, para que la creación, los creados, el ser humano pueda tener acceso a este mundo eterno de Dios, sin religión. Ese es amor, que Dios pueda llevar a seres como nosotros, imperfectos, caídos, a una dimensión de eternidad como hijos de Dios y no como criaturas. Entonces Él empieza por ese orden. Si hablamos más de la relación de representantes del reino de Dios con gobiernos, pues tendremos que ver a Pablo. Pablo, él tenía una doble ciudadanía, él era romano. Y Pablo tiene una estrategia muy lejana al fanatismo, porque él tenía derecho a ser sacado de la cárcel por su ciudadanía romana. Pero Pablo, él dice: no, yo tengo una estrategia porque quiero llegar a la cabeza de este imperio, porque le quiero compartir ante la debilidad inminente que tiene este llamado César, que él cree que es Dios. Alguien necesita decirle que está muy equivocado y que es un ser mortal como cualquier otro. Y Pablo decide permanecer en la cárcel. Pablo nunca hace un acto religioso, no va a las montañas del imperio romano a hacer actos religiosos, sino que dice: yo entiendo que para que cambie una nación y para que una nación llegue a la prosperidad y a la plenitud, pues necesitamos llegar a la gente que genera influencia. Por eso quiero decirles, empresarios y gente de gobierno, que ustedes han sido discriminados por la iglesia. Han sufrido discriminación. A lo mejor ustedes no pueden decir: no, nos han discriminado. Sí, porque normalmente el evangelio, cuando no tiene una connotación de la realidad espiritual, no social y económica, otra vez, no social y económica, no entiende que el empresario, aunque sea gente de dinero, de posición económica fuerte, de educación y de poder político, está tan vacío como el pobre que no tiene que comer en el ámbito del espíritu. Y ha sufrido discriminación. O sea, ¿se discriminan los ricos y poderosos? Sí, por una falta de entendimiento.
La plenitud de una persona en el ámbito del reino no tiene que ver con cuánto dinero tenga en una cuenta, ni qué posición tenga en el ámbito político o empresarial. Para Dios no. De hecho, para Dios, esas posiciones son posiciones de servicio. De servicio. Entonces, bueno, otra experiencia de algún representante del reino con alguna figura pública o política, pues es un señor llamado Moisés que se enfrentó a la figura de poder político militar más grande de la historia llamada Faraón. Y yo quiero preguntarle cómo le fue a Faraón por detener los planes de Dios, por intentar detener los planes de Dios. ¿Alguien conoce la historia de cómo le fue a Faraón? Sí, tú la conoces, campeón. ¿Cómo le fue? Le fue mal, claro. Tienes sabiduría de lo alto tú, campeón, ¿eh? Le fue muy mal, pero ¿quién era Faraón? ¿A quién podría comparar usted en este tiempo a Faraón? Pues era el representante de la nación más poderosa en economía, en milicia y en administración. El detalle es que nunca tuvo un entendimiento de con quién se estaba enfrentando. Entonces significa que el reino de Dios es algo real, es algo operativo y es algo que está vigente en este tiempo. ¿Usted qué cree? Hay dudas. Está vigente. De hecho, aquí entramos en la confrontación de el no entender este reino de Dios como viendo a Dios como una figura decorativa o viendo a Dios como la cabeza de un sistema de credo religioso. Todos estos gobernantes, cuando tuvieron un enfrentamiento, no digo ni siquiera una connotación de pleito, pero que estuvieron enfrente a la autoridad del universo, pues tuvieron algún efecto en ellos. Nos convendrá a las personas, me voy a incluir como empresario y gente de gobierno nada más para un efecto didáctico, nos convendrá a las personas que están en eminencia comprender cómo opera el reino de Dios o no nos convendrá. Si usted es creyente, no estoy diciendo cristiano, católico, sino creyente, tiene que comprender cómo opera ese reino, para no cometer el error más grande que pueda tener un hombre en la tierra, de ser antagónico a un reino que no gobernará, sino que ya gobierna. Hoy vemos en el ámbito político, me quedan 37, ok. En el ámbito político de las naciones, en el concierto de las naciones, algo que se llama la Agenda 2030. ¿Alguien ha oído hablar de la Agenda 2030? Sí, es un plan estructurado. Es un plan estructurado que tiene objetivos claros y precisos. Y aquí no pienso entrar en polémica con nadie, pero mucha gente ignora que este proyecto es algo que está al alcance de todos. Usted puede buscar en Google la Agenda 2030. ¿Quién la organiza? La ONU. La ONU. Con supuestos sumamente humanistas y en el orden humano para generarle al hombre bienestar. Pero el problema es que en esos principios hay un antagonismo con el reino de Dios. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que Dios esté preocupado por las filosofías terrenales que se oponen a su gobierno? ¿Alguien cree que Dios esté preocupado? De veras no, licenciada. Yo quisiera que leéramos, me acompañe al Salmo 2, por favor, para que nosotros podamos comprender un poquito de la operatividad de este reino. Operatividad de este reino y realidad de este reino. El Salmo 2, ¿qué nos deja ver? Y otra vez, en ningún momento perciba en mí ser ofensivo, sino analítico solamente, ¿sí? Y dice el Salmo 2, ¿por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Esto viene operando desde siempre. Déjeme explicarle. Cuando usted ve la palabra anticristo, normalmente la relacionamos, dependiendo de qué le hayan dicho el anticristo, con una persona. Pero anticristo es un sistema de principios, valores, fines e intenciones que están en contra del señorío de Cristo o del reino de Dios. A este sistema anticristo se le denomina el sistema del mundo. Por eso Dios, hay que comprender para la operatividad de todo ser humano la diferencia entre tierra y mundo. Tierra es la parte física, es el planeta. Y Dios no tiene ningún problema con la tierra. De hecho dice que para los hijos de Dios es parte de nuestra herencia. Pero sí tiene un serio conflicto con el sistema llamado mundo, porque se opone al reino y señorío de Cristo. Ahora pregunto, ¿Él le da libre albedrío a la gente para oponerse a Él? A ver, otra vez.
¿Dios le da libre albedrío al hombre para oponerse a él? Sí, claro. Él nunca ha operado desde la dictadura o la tiranía. El sistema de gobierno de él es un reino, no tiranía. Por eso cualquier persona se puede oponer, como esta Agenda 2030, y Dios dice, estás en plena libertad de oponerte. No hay problema, Dios no es un tirano. El detalle es que en esta oposición, caballero, mucha gente no sabe qué es el reino de Dios. Entonces no hay peor estrategia gubernamental o empresarial de no comprender quién es la competencia y cómo opera. Ahora, ver a Dios como competencia no necesariamente es un proceso mental lógico, pero la gente va en contra de Dios. Y entonces se convierte en antagónico de Dios porque no lo conoce. Ahora, si conociendo cómo opera, aún así hay el deseo de ir en contra de Él, bienvenido a la lucha. No pasa nada. Al cabo, al final, habrá un vencedor y habrá un vencido. El detalle es que como en esta época vemos tanto avance de las filosofías de las tinieblas, pues mucha gente dice, Dios está perdiendo. No quiero decirle que no. O sea, en este tiempo teológico se le llama el tiempo de la gracia. ¿Qué es lo que está diciéndole Dios al necio? Le está diciendo, puedes hacer lo que quieras, estoy esperando que recapacites. Porque hay un tiempo determinado donde ya no vas a tener tiempo. Hay tiempos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces le está diciendo al hombre, en tu necedad de pelearte con el Creador, estás en todo tu derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay libre albedrío. Dios no es tirano, nuevamente. Nada más que hay un tiempo determinado para que esa etapa se termine. Entonces, ¿desde cuándo está operando el sistema del anticristo? ¿Hace cuánto cree usted que está operando? ¿Cómo le puedo decir? ¿Su nombre? Patricia. ¿Cuánto cree que tiene operando ese sistema del anticristo? No el mono llamado anticristo. Tiene 4,000 años evolucionando y mutando, porque ese sistema antidios es un sistema creado de una manera inteligente pero perversa. ¿Y qué opina Dios de los representantes de ese sistema? Que pueden estar, ahora quiero ser muy claro, no solamente en los negocios, en los gobiernos, sino también en las iglesias. Por eso no venimos a hacer una crítica, sino que es un sistema que cualquiera, pastora, se puede infectar de ese sistema. Aún los ministros eclesiásticos, por supuesto, se pueden infectar. Ahora, ¿qué dice? ¿Por qué se rebelan las naciones? ¿Y en qué dice? Y en vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen, hagamos pedazos sus cadenas y librémonos de su yugo. ¿Cuál es el concepto que tienen estos gobernantes en este modelo? Que el yugo de Dios hay que liberarse porque ellos creen que Dios es un Dios esclavista. Pero la interpretación correcta de esto es la siguiente. El ser humano cree que librándose de los principios divinos va a tener una vida de plenitud. Ahora, ¿está en su derecho de creer eso, Patricia? Claro que sí, claro que sí. Pero vamos a ver qué dice Dios respecto a ese sistema llamado mundo y el que quiere operar en él. Dice, el que está en el trono de los cielos se pone a llorar. Hace una junta de consejo. Dice, por favor, Gabriel, Miguel, vengan, tenemos un serio problema. Los super sabios de la tierra están conspirando contra nosotros. ¡Uy, qué miedo! Dice, Dios nos ampare. Que Dios nos libre y la Santísima Biblia también nos ayude a librarnos de esta conspiración humana. No, olvídese, no hay este problema existencial en Dios. Cuando la gente reduce a Dios a un ser creado, no el creador, entonces cree en un Dios reactivo, que está preocupado por lo que está haciendo la gente. Dios no trabaja por reactividad, Dios trabaja por cronograma. Este cronograma se llama el propósito eterno. Sí, no rebajemos a Dios. Usted puede tener la creencia que quiera, pero ubíquese. Con todo respeto. Hay que tomar una dosis de ubication. Entonces Él no tiene ningún problema existencial. No llegan Gabriel, tu tocayo, no llega Miguel y dicen, tráiganle al Señor una pastilla, un tranquilizante, porque está preocupado por la Agenda 2030. No. Dios dice, continúen. Está aprendiendo de principios de reino. No le estoy imponiendo nada, le estoy explicando cómo se opera en este reino.
No confunda, por favor, y espero no ser alguien que le esté dando la impresión de imponerle algo. Pero lo que pasa es que nuestra sociedad dice que es creyente, pero ¿creyente en qué? A ver, otra vez, ¿creyente en qué? Entonces, si es creyente de los principios del reino, pues tendrá que conocer cómo operan. Y entonces, ¿qué dice el que está en el trono? ¿Qué dice? En vez de llorar, ¿qué hace, Sergio? No es una risa malévola, es que es como decir, como cuando su niño la amenaza a Patricia: no voy a hacer la tarea, mamá, te voy a boicotear tu vida. Cuando es un niño de 3 años, ¿usted qué dice? Anda. Esa es la reacción de Dios. Y ahora sí, hay una burla, pero no quiero que lo vea como una burla despectiva, sino una burla como cuando usted se burla de un niño, ¿verdad?, que le está haciendo bromas o que cree que te va a sabotear la vida. Anda, mi rey. Ahora dice: en su enojo los reprende, en su furor los asusta, y dice: he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Cuál es la codificación de Sión? ¿Qué significa Sión? No es un lugar geográfico. Sión es la iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Porque aquí podamos entrar a un conflicto de ideología religiosa. Si es válido, es válido. La iglesia está formada por todos aquellos que han recibido la vida de Cristo, no una teología o principios religiosos. Cuando Cristo, el autor de la vida y cabeza de este reino, viene a la tierra, Él dice que Él es el camino, es la verdad y la vida. La vida, el zoe en griego. Está diciendo, el que tiene también, que dice la Escritura, que hay que aclarar qué es la Escritura. Desde ahí tenemos que, alguien puede decir: bueno, pues este viejo está hablando sandeces porque cree en un libro que caducó. No, la Escritura por eso se divide en testamentos, porque en la parte relacional, ¿para qué se establece un testamento? ¿Qué describe un testamento? La voluntad de alguien que hereda. Por eso el que conoce a Cristo entra a una familia, pero también entra a un sistema de gobierno. También la Biblia tenemos que verlo desde el principio hasta el fin como un libro gubernamental y de principios. No nos equivoquemos, no es un libro religioso. Se le ha dado esa connotación, caballero, pero no es la descripción de una herencia, de un testamento. Por eso se divide en dos. Entonces, ¿qué dice? He establecido a mi rey, si me lo regreso un poquito, dice: he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Está diciendo que la iglesia que compone, ¿de qué se compone? De los que han recibido esa vida de Dios. Le voy a decir algo aquí entre nos. ¿Se está transmitiendo? ¿No? Se está grabando. Bueno, yo me muevo en muchos ámbitos en México. Juego tenis, por eso estoy tan guapo y tan fuerte. Ser guapo es bien complejo, no se lo deseo a nadie ese problema. Usted me comprende. No todo el mundo entiende lo que sufrimos los guapos. Usted sí me entiende, ¿verdad? Es algo súper complejo, Gabriel. No todo el mundo lo puede entender, ¿verdad? Y se sorprenden muchísimo, mi amado Sergio, cuando me dicen: ¿y usted, pastor, de qué religión es? Y les digo: soy un pastor que no cree en la religión. Entonces parece que hay una contradicción, pero es que un pastor no representa ningún sistema religioso si realmente ha entendido el reino de Dios. Él representa los intereses de un reino, de una nación celestial. Y aparte, la palabra religión, aunque usted la ve en la Biblia, está fuera de toda la connotación de lo que quería decir la Biblia. Porque la palabra religión no puede aparecer en los manuscritos originales, porque la palabra religión, ¿en qué idioma es expresada esta palabra? La palabra religión es de latín. Y la palabra religión significa religare. Entonces usted sabe que los escritos de la Biblia nunca fueron los originales, ni en latín. No fueron en latín. Entonces hay una connotación terrible de la palabra religión en la práctica, porque etimológicamente religar no hay ningún problema, ¿sí? Sí, etimológicamente no está mal la palabra religión, porque vuelve a ligar al hombre con Dios, que quedó destituido, según el libro de Romanos, de la gloria de Dios. Ahora, lo religa, hay volverlo a ligar, pero no para tener una relación con Él, que era lo que explicábamos ayer. La gente dice: es que yo no tengo religión, yo tengo relación. Ni siquiera ese era el objetivo de Dios, una relación. El proyecto de Dios era llegar a una común unión, que el hombre y Dios llegaran a ser uno. Para eso fue creado el espíritu humano, por diseño, no por religiosidad.
Entonces la iglesia, que se compone de aquellos que han recibido esa vida, nunca debe representar un interés religioso, sino los intereses del reino. ¿Y qué dice? Si me lo dice otra vez, póngame otra vez el versículo anterior. He establecido a mi rey sobre Sión, mi monte santo, mi santo monte. He establecido a Cristo como cabeza de este cuerpo llamado iglesia, que tiene que tener un orden, una representatividad, y tiene que tener objetivos claros. Dice, el que está en el trono, sí, ahora el que sigue. Yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones, serán tu propiedad hasta los confines de la tierra. Le hago una pregunta, ¿Ecuador estará incluido ahí? Ahora, este es un salmo que se le llama un salmo mesiánico. ¿De quién está hablando? Pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿De quién estará hablando? Exacto. Entonces yo quiero decirle que todo lo que representamos, poder, autoridad, tenemos que tener muy claro que esta nación, discúlpeme, no se va a enojar conmigo, y si se enoja, pues ni modo, no le pertenece a los ecuatorianos. Esta nación la administran los ecuatorianos, pero no le pertenece a los ecuatorianos. ¿A quién le pertenece? Si usted cree la Biblia, le pertenece a Dios, porque esto no es futuro, esto ya ocurrió. Por eso mucha gente está esperando que venga un reino. El reino no va a venir, el reino ya se estableció. Ya hay un rey sentado en su trono. Ya está, eso ya está establecido. La iglesia ahora lo extiende. Entonces, cuando hablamos de esta situación donde nosotros no somos dueños, sino administradores, o sea, en México tampoco le pertenece a los mexicanos, le pertenece al rey, y los mexicanos somos administradores de los recursos que hay en México. Por eso usted, como hombre de negocios y de gobierno, entenderá que hay en todo sistema productivo hay beneficios y responsabilidades. Respecto al reino de Dios hay beneficios y hay responsabilidades. Como administradores, no como dueños. ¿Qué responsabilidad, Patricia, tendrán los políticos de acuerdo al reino? ¿Qué responsabilidad tienen los empresarios de acuerdo al reino? ¿Qué responsabilidad tenemos los pastores respecto al reino? Hay una responsabilidad. Yo le hago una pregunta a los empresarios de aquí. ¿Alguien que esté en un área empresarial me puede levantar su mano nada más para ubicar? Bueno, tú que estás en un área empresarial, ¿qué pasa cuando tus empleados solamente te piden sus derechos y nunca hablan de sus obligaciones? ¿Qué piensas tú como empresario? Bueno, es que ese es un principio de orden y de productividad y operatividad. Entonces el empresario y el hombre de gobierno tendrá responsabilidades con Dios. ¿Usted qué cree? Sí, aunque no lo sepa. Y sí, aunque no le importe. ¿Cuáles serán estas responsabilidades? Ahorita vamos a entrar un poquito ahí. Hay una responsabilidad. Precisamente por eso usted hablaba de que debe haber un plan que traiga prosperidad, seguridad. Sí existe, pero cuando los que componemos la sociedad tomamos nuestra responsabilidad. Quisiera que me acompañaran, por favor, a Primera de Timoteo, para que vea por qué a la iglesia se le pide que ore. Primera de Timoteo 2:1. Primera de Timoteo 2:1, por favor. Para que vea que nosotros, Vladimir, normalmente los evangélicos, ¿verdad? Continuamente se nos dice, oren por las personas en autoridad, ¿verdad? Sí, pero a veces no analizamos para qué oramos. A ver, si usted ora no voy a hablar del Ecuador, voy a hablar de sistemas de gobierno corruptos. Creo que aquí nunca ha habido corrupción en Ecuador, ¿verdad? Nunca ha habido, ¿verdad, Patricia? Entonces, cuando el evangélico o el creyente o el católico ora por un sistema de gobierno corrupto y que promueve la corrupción, Dios dice, no entendiste nada, ¿para qué tienes que orar? Porque Dios jamás apoyará un sistema corrupto. Porque estos sistemas no han entendido que hay un gobierno sobre ellos que es el de Dios, y ante el cual, caballero, hay una responsabilidad, no solamente un derecho. El problema del ser humano es que le fascinan los derechos, pero no le gustan las responsabilidades. Entonces dice, cuando lo tengamos, por favor, ¿para qué se ora por estos líderes de gobierno? ¿Para qué se ora, Patricia? Voy a esperar un poquito.
¿Tenemos algún problema en media o para leerlo de otro lado? Pero sí me gustaría que saliera ahí para que no vayan a decir, este viejo tan guapo viene a inventar cosas. Bueno, lo voy a leer yo mientras lo pueden proyectar. Dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Pero fíjate lo que dice Gabriel, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. ¿Para qué? Para que se enriquezcan. No. Para que abusen. Para que se enseñoren de la gente. No. ¿Para qué cree que dice Patricia? ¿Para qué? ¿Para qué? Dice. Para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida digna. O sea que alguien que es cabeza de un sistema productivo gubernamental, si no produce una vida digna, no está tomando su responsabilidad. Ahora, ¿una vida digna para quién? A ver, ¿para él mismo nada más? No, para todos. El proyecto de Dios es dignificar al hombre. Nunca ha sido humillarlo. Nunca ha sido sobajarlo. Entonces cuando se ora por personas que tienen poder, se ora con una función clara que es, otra vez, que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida digna, en la dignidad de Dios. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Ay, entonces hay otro giro aquí. Fíjate qué interesante. Dios quiere que oremos por las personas que tienen poder para que sean facilitadores del avance del reino de Dios. Wow. Entonces lo que está diciendo, cualquiera que tenga un lugar de eminencia, si quiere operar en este orden, oren por ellos para que les caiga, decimos en México, les caiga el 20. Entonces son facilitadores del avance del reino de Dios. Para que el que participe de este reino pueda vivir una vida digna. Voy a avanzar un poquito porque me quedan 17 minutos. Gracias a Dios yo soy el principiante. Ahorita viene el maestro que le va a dar más códigos. Sí, hay que ubicarse uno, ¿verdad? Hay que ubicarse. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Todo ser humano por diseño fue creado tripartito. Ahora, vamos entendiendo las responsabilidades, pero alguien puede decir, es que es muy complejo esta responsabilidad de ser participante, de ser un facilitador para el progreso y el avance del reino. Y yo le quiero hacer una pregunta, ¿cree que esto es fácil? ¿Cree que esa posición y ese trabajo de que un empresario, un representante de Dios, trabaje en favor del reino de Dios, cree que es algo sencillo? Están muy serios. No, es más, es algo imposible. Imposible. Por eso el ser tripartito, Dios tiene un plan estratégico operativo. Nadie puede operar en los estándares del reino a menos que tenga a Cristo como vida, no como creencia. Eso se llama la tecnología del cielo. La tecnología del cielo para llevar a una persona a una operatividad de perfección y en el orden de él tuvo que hacer algo tecnológicamente, vivir en él. A eso se le llama el nuevo nacimiento. Algún empresario puede decir, bueno, pero explíqueme, ¿de qué se trata esto del reino de Dios? Entonces es nada más andar ayudando a los pobres, el asistencialismo. No es asistencialismo. Entonces vamos a ser permisivos para que todo el mundo sea libre. No, tampoco. Entonces vamos a practicar la tiranía. Tampoco. Es imposible en este tiempo dar toda la descripción de la operatividad del reino. Imposible. Tenemos que hacer un seminario de eso, Vladimir. Pero vamos a ver qué es el reino. ¿Dónde tiene el origen el reino? ¿Cuál es el origen del reino? ¿De dónde se origina este sistema de gobierno? Otra vez, Dios no es reactivo, ni es casual, es causal. ¿Dónde se origina este sistema de gobierno? En algo llamado el plan maestro de Dios, en el plan, en el propósito, en el lenguaje
operativo de las empresas, pero en el lenguaje de la Escritura se le llama el propósito eterno de Dios. Ahí tiene su origen el reino de Dios. Ahí tiene su origen. Dios es eterno, es perfecto y está completo, pero hace una planificación de cómo administrar lo creado y establece un plan llamado propósito eterno. ¿Cuál es el punto central de este reino? Tiene un punto central el reino. Por eso nunca fue religioso. El punto central es la expresión del gobierno de Dios en todo ámbito. Otra vez, fíjate bien, Sergio. El punto central del reino es la expresión del gobierno de Dios en todo ámbito, comenzando por expresarse a través del alma del hombre. A través del alma del hombre para traer al orden todo lo creado. En otras palabras, la sujeción del alma del hombre al Espíritu de Dios que opera en él, que solamente son aquellos que han recibido a Cristo como vida, no como religión, y su manifestación en toda actividad humana. Al haber esta manifestación del reino de Dios, yo quisiera que me ayudara un poquito para que esto no sea unilateral. ¿Qué podrá traer el reino de Dios de manera práctica a alguien que practica esos principios? Orden, sí, por supuesto. ¿Qué más? ¿Perdón? Paz. ¿Qué más puede traer? Plenitud, creatividad, exactitud, precisión, administración, crecimiento sustentable y sostenido. Pero si esto se trataba de decir aleluya, aleluya, cada quien con la suya. No, en el ámbito de la religión sí. No, en el ámbito del gobierno divino no. Esta expresión de gobierno entonces lleva al ser humano a la plenitud. El detalle es que este sistema operativo no es una filosofía flotante, sino que tecnológicamente se impartió en aquellos que tienen a Cristo como vida. Por eso mucha gente ora para que las cosas cambien y trabajan en el ámbito de la oración, pero nunca trabajan en el ámbito de la oración. Otra vez. Sí. Si esta es la tecnología divina de su gobierno para la creación, donde están los humanos como la cabeza de esta creación, como administradores, la presencia de Dios siempre, cuando usted estudia la Biblia, siempre ha sido algo sumamente importante y poderoso. El mismo Moisés, en una función de gobierno, cuando se le da la orden de ejecutar el plan de Dios, de sacar a los israelitas de otro sistema de gobierno, él hace una aclaración muy importante. Dice: si tu presencia no va conmigo, no me metas en esa bronca. No, yo no le entro. La presencia de Dios será importante, es importantísima, porque la presencia de Dios trae efectos. Tiene efectos la presencia de Dios. Si no, pregúntele a un mono que se llamaba Dagón, que era un demonio, un ídolo, que cuando el arca del pacto, que en el Antiguo Testamento y pacto, que era lo importante del arca, no el arca, era lo que estaba dentro, era la presencia de Dios. Y cuando esta arca está donde está Dagón, que era un ser, un ídolo sumamente poderoso, ¿qué le pasó a Dagón varias veces? ¿Se cayó? Sí, hijo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Y luego la presencia de Dios en el antiguo pacto llega con una familia en Obed-Edom, y por estar meses ahí, esa familia que experimentó por causa de la presencia, una prosperidad como nunca la tuvo en años, en meses, desarrolló lo que nunca había desarrollado. Diga: el reino de Dios trae un progreso integral real. 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 Esto no es filosofía, esto no es un ay, qué bonito, nada más que yo separo lo divino de lo práctico. Dios nunca ha tenido esa dicotomía mental. Por eso el concepto de secularidad en el reino de Dios no existe. Eso viene de las filosofías griegas, lo santo y lo profano. Pero resulta que el Dios del cielo, el Dios eterno, es dueño de toda la tierra y quiere ser el Señor de toda actividad humana, también de la política y de las empresas. Por eso es la pobreza del ser humano, por esta dicotomía. En Dios no existe otra vez, no existe el concepto de secularidad. Más bien existe el concepto de mundanalidad y de reino, que son cosas diferentes. Pero para Dios no hay una actividad que sea secular. A ver, por eso mucha gente dice: yo soy ministro
en la mal llamada iglesia, que se le llama un auditorio, pero en mi profesión secular soy futbolista. Ah, pues con razón tenemos ese serio problema. Cuando en esa mentalidad va a la mal llamada iglesia, ahí aparenta una vida piadosa porque él cree que va a la casa de Dios. ¿No se acuerda cuando lo regañaba a su mamá y le decía, no estés haciendo desastre en la casa de Dios? Y esa mentalidad entonces genera que hay una forma de operatividad en ese lugar, pero allá el futbolista puede vivir como quiera. Y entonces no hay esta expresión de este gobierno. Me voy a meter en un problema, Vladi, me hago responsable de esto. Respetando, por favor, no quiero ofender a nadie. Pero ¿sabe que una teología mal trazada va a generar la forma de operatividad en una nación que se dice creyente? ¿Cuál es el principio de la corrupción? Voy a hablar de México, no de Ecuador, porque creo que aquí nunca ha habido corrupción, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Jan. Nunca ha habido corrupción aquí, ¿verdad? Una teología una teología, ¿usted cree que puede ser pro corrupción? Una teología incorrecta. Por eso, sin atacar a ninguna creencia, ¿qué opina de las personas que viven su vida como quieren? En un desorden absoluto, en una vida de corrupción, engañando a la esposa, engañando a los hijos. Pero el sábado llega a la sesión de corrupción de Dios. Eso es teológico, porque viven una vida. Sí me entiende, ¿verdad? Pero el sábado hace un trato con Dios y le dice, vengo a confesarte lo que he hecho mal, nunca me he arrepentido de vivir así. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Es un cambio. No más que en Latinoamérica se le llama al arrepentimiento, lo confundimos con el remordimiento. No sé si eso se entiende aquí, una persona que tiene remordimiento. Es como el que es borracho y cuando le llega la cruda, le llega el remordimiento. La cruda se le dice así en México a la resaca. ¿Cómo se le dice aquí? ¿Cómo? Chaca. Bueno, eso, porque ustedes hablan en otras lenguas. En la mañana a ese hombre le entra el remordimiento. ¿Y sabe qué dice? En mi vida vuelvo a tomar. Pero en la tarde ya se la está curando, decimos en México, con un buen vodka, porque nunca se arrepintió, él está en un remordimiento. Nunca va a haber cambios en las naciones si la gente solamente vive de remordimientos. Nunca va a haber cambios en las naciones. Y una teología que promueve el remordimiento, no el arrepentimiento, entonces, ¿qué ocurre? Llega el sábado y le doy su soborno a Dios para seguir operando como yo quiero. ¿Sí me está entendiendo sin ofender? Y entonces el sistema religioso le dice, tranquilo, te voy a castigar. ¿Y con qué cree que castigan a ese que está en un remordimiento? Increíble el sistema de castigo. Ore, Padres nuestros, como si orar fuera un castigo. No sé si me está entendiendo. Ahora le hago una pregunta. Si una persona en su consciente cree que puede corromper a Dios, ¿no podrá corromper un sistema político? Por eso una teología influye en una administración gubernamental. Se me está acabando el tiempo. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Me quedan 5 minutos. Nadie ha hecho preguntas, Vladimir. Yo creo que he expuesto muy bien. O he expuesto tan mal que nadie entendió nada. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el medio para que este reino llegue a la vida práctica? ¿Cuál es el medio? No son filosofías, Patricia. El medio es el nuevo hombre en Cristo. ¿Quién es el nuevo hombre en Cristo? ¿Me podrán ayudar? ¿Los que tienen religión? ¿Quién es el nuevo hombre en Cristo? El que ha nacido de nuevo, al que se le instaló la vida, el sistema operativo de Dios. Ese es el medio. ¿Y cuál es la resultante? Ahí ya no son ni cristianos, ni católicos, son los nacidos de nuevo. ¿Cuál es el resultado? Fíjese bien, que la vida, la verdad
y la voluntad de Dios de manera soberana y completa, dígame si no va a haber progreso, Patricia, sea expresada en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Diga conmigo, esto es práctico. ¿Sí se da cuenta qué practicidad? Y entonces se haga visible, ahora sí se haga visible de manera práctica el orden divino en todo lo creado y se viva una vida de progreso y plenitud. Necesito cerrar ya. Sin embargo, el empresario, la gente de gobierno, otra vez tiene la misma necesidad que cualquier otro en su composición tripartita. ¿Sabe que el éxito humano llega a confundir al hombre en creer que ya no tiene necesidad de Dios? Pero que también le quiero decir algo con mucho respeto. El éxito humano para Dios es, Patricia, irrelevante. Irrelevante. Lo que busca Dios es plenitud que trascienda. Fíjese nada más la necesidad del hombre. Trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y producir riquezas para que la disfrute el yerno. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Y te esforzaste cuántos años? Toda la vida. Y cuando te mueres y te desprendes de esta plataforma, ¿qué te llevaste? ¿Y quién se quedó con todo? Alguien que... Yo soy yerno, entonces yo entiendo eso. Y he disfrutado el esfuerzo de mi suegro. Diga conmigo, necedades. Por eso alguien que realmente tiene una mente empresarial de trascendencia, invertirá en lo eterno. ¿Cómo se invierte en lo eterno en estos 2 minutos? Primero es alinearse a el llamado plan maestro de Dios que se llama el propósito eterno. Pero una persona que no tiene conocimiento de esto, que no está en el ámbito evangélico o católico, porque yo quiero decirle que el reino de Dios es católico y es evangélico. No se asusten, por favor, Gabriel, no me vas a apedrear. ¿Qué significa católico? El reino de Dios es universal, trasciende toda. No estoy hablando de teología católica, estoy hablando de la palabra católico en su etimología. Pero el reino de Dios también es evangélico, no estoy hablando de doctrina evangélica. ¿Por qué es evangélico el reino de Dios? Porque para entrar a ese reino, a adquirir esa ciudadanía, tienes que responder al evangelio. Y el evangelio es una buenísima noticia que proviene de Dios. El evangelio es una noticia de Dios que dignifica al hombre al grado donde él no se puede dignificar. El evangelio es la notificación de los imposibles para el hombre, lo puede hacer Dios posible si pones tu fe en Cristo y naces de nuevo. Y esto es trascendental. Una persona de negocios, otra vez, que pueda presumir de un alto nivel de inteligencia y conciencia, tendrá entonces que alinearse a lo que trasciende, que es lo eterno. Otra vez, tendrá que alinearse a esta trascendencia. Ahora, si usted no cree en esa trascendencia, bueno, no pasa nada. Nada más que ¿a qué hora se morirán los ecuatorianos más o menos? ¿Qué promedio de vida tienen los ecuatorianos? 80 años. Pues al 80, si estaba en lo correcto, descubrirá que no hay nada. Bueno, ni descubrirá que no hay nada, porque como no hay nada... Pero ¿qué pasaría si este reino es real? ¿Qué le va a pasar a un ecuatoriano cuando pase a otra dimensión? A un mexicano. Si esto es real, Patricia, ¿qué va a decir? He sido el peor hombre de negocios y he sido el peor gobernante, porque administré fuera de algo que tiene una trascendencia eterna. ¿De qué hace participante Dios a los que entran en este plan divino? ¿De qué lo hace participante? Lo hace participante de la vida eterna y de un reino eterno. Significará que en ese reino eterno seguirá habiendo operatividad, ¿ven? ¿Y cómo será ese reino eterno? ¿Qué administrará? ¿Me regala 2 minutos, Vladimir, para terminar? Tenemos preguntas, ok.
¿Qué se administrará en la eternidad? Nada más para que te des una cuenta, caballero. En la eternidad, cuando se acabe esta dimensión, ya no hay diablo, naturaleza caída, ya no hay mundo y ya no se opera en el tiempo cronos. Lo que pasa es que no tenemos una imaginación de todo eso todavía porque nuestra mente está limitada. ¿No le gustaría seguir operando en ese reino por la eternidad? ¿Te gustaría, Sergio? El Evangelio le notifica al hombre que puede entrar primeramente a la operatividad de ese reino si nace de nuevo. Y ahora sí ser participante de este orden y gobierno en la tierra, que para aquellos que intentamos alinearnos a él, podemos dar testimonio que se vive una vida plena, aunque no todo esté perfecto en este orden. Mis amados, yo he terminado. Espero que lo que le he expuesto ahora le ayude a clarificar un poquito más de los conceptos que usted tenía del reino de Dios y de las responsabilidades que tienen los hombres de negocios y los hombres de gobierno. Muchas gracias.